Buenas tardes a todos. Buenas noches en algunas partes. Que el Señor les bendiga a cada uno. La palabra del Señor que traigo en este día es Proverbios 12, donde habla: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. O sea, el que ama ser instruido, ama la sabiduría de Dios. O ama el aprender también. Puede ser en un colegio, que le estén dando el estudio lo bíblico. De cualquier forma, dice que ama. El que ama la instrucción, ama la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús, que sea nuestro Padre, que esté en los cielos, ayudándonos a cada uno de nosotros. Y voy a leer entonces Proverbios 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Puede ser en cualquier parte, puede ser en la iglesia que le estén dando estudio y ama el aprender, ama las instrucciones y lleva y cumple con los deberes. Puede ser en una escuela también, en cualquier parte puede ser que esté aprendiendo algo. Y dice el 2, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Aquí vemos que aunque las personas no lleguen a actuar la maldad, aún en los malos pensamientos, Dios ya lo conoce, ya sabe quién está pensando mal. Por eso dice el pensamiento. Dice el 3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Dice que la raíz de los justos jamás será removida. O sea, quiere decir que el Señor guardará al justo en todos sus caminos. Por medio de la impiedad, dice. Será guardada, el Señor lo guardará en todo, sea en lo que aprendamos, en nuestro caminar, en todo. Dice el 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como corona en su hueso. O sea que la mujer, dice que virtuosa es corona a su marido, o sea, una buena mujer inteligente, que no le gustan los pleitos, que en vez de eso más bien tiene sabiduría y da consejos. ¿Y por qué dice corona a sus huesos? También porque la mala. Porque la mujer buena, estaba leyendo yo ahorita Proverbio, que dice que el hijo bueno es corona para su padre. Y dice que el hijo malo es vergüenza para su madre. O sea, quiere decir ahí en ese versículo de Proverbio de que nosotros las madres tenemos la mayor responsabilidad con nuestros hijos. Por eso dice que esa alegría, el hijo malo es vergüenza para su madre, dice. Y dice el 5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Dice que los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Por qué? Porque en todo lo que hacen sobreabunda y en todo les va bien, en todo su caminar, porque hacen lo justo. Son personas buenas. Y dice que más los consejos de los impíos engañosos, porque ¿qué consejo bueno le puede dar una persona que tiene malos pensamientos, que está enfermo de su corazón, que hace malas cosas? Lo va a inducir a hacer lo mismo, no le va a enseñar lo bueno, porque no le va a enseñar a hacer lo bueno. Si él tiene corazón malo, ¿cómo puede enseñar lo bueno? No puede. Dice el 6, las palabras del impío son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dice que las palabras del impío son palabras que derraman sangre. O sea, son personas que
que por la boca de ellos, por el corazón de ellos, puede derramar sangre, maldad, porque solo maldad hay en el corazón de ellos. Dice que más la boca de los rectos los librará. Porque si nosotros le ponemos atención a una persona recta de corazón, que enseña lo bueno, nos va a enseñar buenos consejos. Vamos a seguir los pasos de ellos porque son personas dignas de imitar. Y vamos a seguir los pasos de ellos porque los van a enseñar cosas buenas, todo lo bueno que es de Dios, para lo que sea, el cómo vivir con sus hijos, cómo vivir con el esposo. Porque si yo vengo a darle... que yo esté viviendo un mal matrimonio y yo le hablo de esto a una mujer que está enferma de su corazón, de que peor su matrimonio tal vez está malísimo, ¿qué consejo bueno me puede dar si aún el corazón de ella tiene raíz de amargura? No puedo recibir cosas buenas, esperar cosas buenas de ella. Entonces tenemos que ser sabios en esto. ¿Hasta quién le vamos a preguntar? La respuesta que nos puede dar es que dejemos al marido, que lo engañemos o que no lo dejemos, en vez de construir más bien el matrimonio, de decirlo, pues tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a ser sabios para hablar, tenemos que atenderlo bien y cambiar nosotros primero. Si queremos que nuestra pareja cambie, entonces ese consejo debe de dar una mujer con sabiduría. Ese consejo también un hombre no debe de buscar consejos. Vemos a Absalón, vemos a Amón cuando violó la hija del rey David. Él a un primo le confesó porque el primo le preguntó y era una mala persona. Vemos el consejo que le dio, como que enfermara, que se hiciera el enfermo. Y él siguió los pasos de su primo. Entonces vemos que debemos de alejarlos de las personas así. No debemos de tener, si vemos mal corazón, mala conducta de aquellas personas, alejarlos y acercarlos más a los que los van a dar un buen consejo de cómo llevar una vida. Vemos cómo él le destrozó la vida a Tamar, a su media hermana, por recibir consejos de su primo que tenía mal corazón, y a eso lo llevó hasta la muerte porque su hermano lo terminó quitándole la vida a Amón por la violación que le había hecho a su hermana Tamar. Entonces vemos que en la Biblia nos da mucho consejo, que si le ven, por eso dice la palabra de Dios, que la sabiduría está en el temor de Dios, porque teniendo el temor de Dios vamos a leer la Escritura, vamos a ir en oración y vamos a pedirle al Señor, cámbianos Señor cada día que cometamos un error. Señor, yo cometí este error. Reconocer también, porque a veces de los errores que cometemos a veces aprendemos y entonces decimos, pero si este error yo lo cometí, espero no volver a cometer errores en mi vida, a cambiar. No echarle solo siempre el problema a los demás. Reconocer nuestros errores a nosotros mismos. Dice el 7, Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Dice que Dios trastornará a los impíos. ¿Por qué dice y no será más? ¿Por qué dice? Porque a los impíos, si no viven en el temor de Dios, sus hijos vemos cómo agarran vicios, cómo pueden agarrar bebidas alcohólicas, se tiran a la calle. A los 18 años les pueden poner un rótulo ahí, a los 18 años, sé libre. Porque en la mayoría de casos los americanos tienen eso, pero nosotros no tenemos esa costumbre, que están ellos pequeños ya les tienen ese rótulo ahí, de que a los 18 años ellos se pueden ir. Y entonces ahí están haciendo como rechazados los jóvenes, se ponen a ver y ellos mismos llevan esa vida después, que no está bien. Nosotros los hispanos no tenemos eso, ¿verdad? Los jóvenes se van porque ellos cuando se casan, pues se van, saben que se van a ir, pero nunca les decimos tienen que irse. Sí les enseñamos las responsabilidades, ¿verdad? A cierta edad les hablamos de eso, pero es mejor eso a decirles que ellos, a veces hay hijos de los americanos que jovencitos no esperan llegar a la edad, se van, y por eso vemos tanto jóvenes drogadictos,
porque se sienten solos, o sea, se sienten rechazados. Ahí estamos rechazando a los jóvenes y ellos son frágiles. Imagina un padre ponerle un rótulo a sus hijos a temprana edad. O sea, como quien decir, me estorbas, te puede decir, ya no te puedo mantener, ¿no? Así que en una casa Dios sobreabunda todo, la comida, todo sobreabunda. Y ellos saben, porque si nosotros les platicamos y lo sabemos criar bien, con consejos de la Biblia, orando por ellos, enseñándoles bien y teniendo conversación, comunicación con ellos, porque podemos estar en un hogar y decimos, yo paso todo el día con mis hijos, pero si no hablamos con ellos, no dialogamos, es como que no estemos también, estamos ausentes también. Y eso pues afecta también. Dice, entonces ahí, por eso la casa del impío, dice, perecerá, porque en todo le irá mal, no prosperará, porque al insultarse unos con otros atraen pobreza, la ira trae problemas, trae de todo. Entonces, y por eso está poniéndolos a ellos así. Dice, más la boca de los rectos los librará. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que en la lengua tenemos vida o tenemos muerte. A veces hay quienes que eligen a sus hijos. Le puede decir una palabra inútil, le puede decir no servís, le puede decir tonto, muchas cosas. Entonces en la lengua, él ya se metió. Cuando nosotros le decimos esa palabra, nosotros estamos decretando que él es un tonto, porque dice en la palabra de Dios que en la lengua tenemos vida o tenemos muerte. Tenemos que declararle a los hijos, ustedes van a ser buenos hijos, porque yo le estoy orando al Señor, ustedes van a prosperar en todo, en sabiduría, en prosperidad aquí en la tierra. Ustedes van a estudiar, entonces está decretando cosas buenas para sus hijos. Pero si decretamos, dice la palabra, todo lo decretamos, dice la palabra, todo lo que tenemos demasiado de o hay padres que le dicen, a la cárcel vas a ir a parar, te van a matar en la calle. Entonces está decretando muerte hacia sus hijos, no le está declarando vida. No le está diciendo, no hijo, usted no va a morir en la vida, usted va a morir cuando Dios se lo quiera llevar, anciano, viejo, pero no joven. Usted va a ser un joven activo, inteligente, con sabiduría. Entonces estamos decretando vida para nuestra casa, para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Dice el 8, según su sabiduría es alabado el hombre. Dice que según su sabiduría es alabado el hombre, dice, mas el perverso de corazón será menospreciado. ¿Por qué? Porque una persona que anda mal, cualquiera lo menosprecia.
porque es porque es drogo, no lo dejan llegar a la casa, la familia no lo quieren aceptar, porque es borracho, porque es un delincuente. ¿Dónde va a parar? A la cárcel. Entonces es menos despreciado hasta por la propia familia. Hay casos que hasta por los propios padres, porque yo he visto casos, testimonios de hijos, pero que los padres no se dieron nunca por vencidos. Ellos saben que cometieron un error con sus hijos al no prestarles atención. Cuando ellos vinieron, tal vez ya sus hijos estaban grandes y sus hijos se descarriaron, pero ellos no. Ellos clamaban siempre vida por un joven que yo miré, un testimonio que dio el joven. Y él era un drogadicto, no lo dejaban llegar a la casa, se llevaron al extremo de sacarlo de la casa porque no les dejaba nada, todo se robaba el joven. Pero ellos tuvieron fe en Dios y clamaron en Dios. Y así lo fueron apoyando los familiares todos hasta que Dios le habló al joven y fue un predicador. Dios lo llamó, le hablaba el Señor. Y aún el drogadito como andaba, pero no tenemos, si nosotros ya cometimos el error como padres, para nuestros hijos, lo que nos queda es doblar rodillas, orar, ayunar por ellos hasta que Dios tenga misericordia de ellos y los saque de la vida que andan ellos. Dice el 9, más vale el desprecio que tiene servidores que el que se jacta. Dice que más vale el despreciado que tiene servidores, dice, que el que se jacta y acarrea y carece de pan. Porque el que se jacta a sí mismo, como quien dice, ¿verdad? Es como un hombre que estudia y se atiene solo a su sabiduría, que tiene sabiduría porque estudió y pone su fe en que porque él estudió, porque es un maestro, porque es cualquier cosa, pero no tiene temor de Dios, de lo alto, que por él proviene todo. Entonces de menosprecia al que le habla del Señor, está menospreciando. Entonces carece de pan, dice. Porque a él le puede faltar muchas cosas, puede tener mucho, pero si desprecia la palabra del Señor, está despreciando su propia vida, porque muere y no es salvo aquella persona. ¿De qué sirvió que tuviera todo en esta tierra si lo más importante para nosotros, los que creemos en Jesús y que amamos a Dios, es ser salvo? Que es cuando nosotros muramos, en el instante que morimos, seamos llevados por Dios, por los ángeles, el Espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Pero si no tenemos a Dios, ¿de qué sirvió tanto que tuviéramos lujo y prepotente? No hicimos nada. Porque los afanamos aquí en nuestra carne, pero no en lo espiritual. No cuidamos el templo del Señor, la vida espiritual, lo que es el Espíritu. Porque el templo del Señor es este. Porque el templo es la carne que cubre, que el Espíritu Santo está allí. Es morada del templo y morada del Espíritu Santo de Dios, dice. Dice el 11. El que labra su tierra se saciará de pan. Dice que el que labra su tierra se saciará de su pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Esto es para la persona trabajadora, porque tenemos que ser, como dice aquí, habla mucho en Proverbios. También dice que el haragán no es digno de pan, dice, porque debemos de trabajar también, así como tener fe en Dios, primeramente tener fe en Dios, porque Él provee todo, pero también el trabajar también. Porque no solo porque tenemos a Dios no vamos a madrugar, ¿no? En las mañanas tenemos que levantarlos temprano primeramente para poner a Dios en primer lugar en la lectura de la Biblia y en la oración, y luego pues vamos para el trabajo. Y dice el 13, dice el 12, codicia el impío la red de los malvados. Dice que el impío lo que codicia es la red de los malvados. Siempre piensa en lo malo, en robar, en andar de vagabundo con los vagos, aprendiendo cosas, fumando, el tomando, el haciendo muchas cosas, en robándole a los demás. Puede ser en una iglesia también, adentro de un templo. Puede ser que hay personas que nunca se convirtieron, no es
que solo porque esté en el templo adorando al Señor no quiere decir que ya es que ama al Señor rotundamente. No, hay personas ahí necias que no están haciendo lo recto delante del Señor, pero el Señor dice que Él sabe hasta de lo que pensamos nosotros, lo que vamos a pensar, lo que hacemos. Dice el 13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. ¿Por qué dice enredado? Porque él mismo cava su propia tumba. Como dije ahorita, lo que decimos por nuestra boca, eso se hará. Si yo digo, me van a robar, me van a robar. Si yo estoy pensando, ay, mi hijo me lo van a matar, lo van a matar, porque estamos acarreando, no estamos teniendo fe en Dios, y no tenemos fundada la fe en nuestra casa, en la roca que es Cristo Jesús, la tenemos fundada en la arena, que la arena del viento se la lleva. O sea, no tenemos fe, no estamos. Entonces, por eso dice que en los propios labios de nosotros lo que decimos, eso vendrá. Si aclamamos fe, sabiduría, entendimiento, todo lo que le pidamos a Dios, bueno, eso vendrá para nuestros hijos y para nosotros, nuestra vida. Dice el 14, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Aquí lo está diciendo el 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca. ¿Por qué? Porque si habló bueno para él y clamó sabiduría en el Señor y le leyó la Biblia a sus hijos, le habló todo lo bueno que está en la palabra del Señor, los enseñó a orar, oramos por ellos y clamamos de todo lo bueno que Dios nos da a nosotros. Porque pueden decir por ahí de que este es cristiano, pero ¿por qué no prospera? Todo le va mal. Pero nosotros no sabemos la vida que esta persona anda, si esta persona vive rectamente en Dios. Que no tiene ligaduras todavía con Satanás, porque hay personas que si no le entregamos de corazón y no vivimos la vida con el Señor, y si el Señor, nosotros le damos entrada a Satanás en nuestra vida, porque le podemos dar entrada, entonces hay ataduras en nuestra vida que no los van a avanzar y vamos a vivir siempre lo mismo, no vamos a salir adelante, nadie va a ver la diferencia. Dice, el hombre está saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Según la obra de nuestras manos nos será pagado. El Señor mirará si nosotros somos justos, si nosotros teniendo y no le damos al vecino o a cualquiera que tenga necesidad. Por eso dice de sus manos. Porque no solo para nosotros, cuando entendemos la palabra del Señor, sabemos que tenemos que compartir lo que tengamos. Si tenemos ropa y miramos a alguien que no tiene, tenemos que compartir la ropa, los zapatos, cualquier cosa. Y por eso dice que nosotros, dice, y le será pagado según la obra de sus manos, porque Dios no se queda con nada. Dice que Él sobreabunda, porque Él ve el corazón, la intención de nuestros corazones. Dice el 15, el camino del necio es derecho. En su opinión, dice. Dice que en su propia opinión el camino del necio es recto. Puede decir un necio, no, yo lo que estoy haciendo está bien. Porque dice que es necio el corazón, que no se deja instruir. ¿Por quién? Por los maestros. Si yo estoy leyendo la Biblia, pero yo tengo que tener a alguien que a mí me instruya en la palabra de Dios. No, yo no voy a estar leyendo la Biblia así por así si no tengo a alguien que me esté instruyendo en la palabra. Y que me corrija. Si yo estoy dando mala palabra, cuando yo la leo, ¿verdad? Enfrente de ellas, porque los toca un día a cada quien, los tocan un tiempo a cada quien de los grupos que estamos. Y si yo estoy entendiendo mala palabra y si me corrige, yo me tengo que dejar corregir, porque entonces no estoy haciendo nada, tengo necio puesto en mi corazón. Por eso dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Por eso viene la sabiduría, porque si los dejamos que nos aconsejen, los llevamos, porque por los buenos consejos, entonces
nuestro sentimiento, nuestro pensamiento va a ser sabio. Nuestro andar, nuestro enseñar va a ser sabio. Ya no estamos enseñando como yo pienso, como yo creo. Como yo creo está bien. No se puede corregir a un necio porque los ha tocado a nosotros hablarle a alguien y ese alguien se cierra que no es así. ¿Y qué hacemos nosotros? Callar, porque dice que nosotros también, si nosotros seguimos la palabra del Señor, no es para discutirla. Porque si no, nosotros estamos alimentando a Satanás también, estamos dándole entrada a que él tenga derecho sobre nosotros. Si nosotros mismos lo estamos haciendo necio, si esta persona se pone necio a discutir, entonces callemos y ahí que quede todo, que piense como él quiere porque no se dejó corregir. Como la persona piensa que así es, bueno, en su propio corazón, entonces así es. Dice el 16, el necio al punto da a conocer su ira y también se enojan también. Cuando uno no dice, pues sí, así está bien. Y es que a mí me han enseñado que aún que la persona esté discutiendo y diga no y que se enoje y que así es, entonces nosotros tenemos que decirle, darle la razón. No ponerlos a enojarlos, a discutir, porque ya se miró de que se enojó. Y entonces hay que darle la razón, aunque no la tenga. Y entonces ellos son sabios, su propia opinión. Dice, da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Porque no hay que seguir al necio, hay que callar, hay que tener sabiduría. Dice el 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuya palabras son como golpes de espada. Hasta una alabanza hay de esa que dice que son como golpes de espada. Pero es que el hombre engañoso son como golpes de espada porque ellos pueden destruir una familia, pueden inventar. Porque pasó en mi caso, le pueden ir a decir a un hombre que la mujer le es infiel o viceversa, le pueden decir a la mujer, pueden destruir familias enteras, pueden poner mal a sus hijos y así destruyen un hogar, una familia. Entonces por eso dice que es como un golpe de espada, como que le meten una puñalada a aquella persona si le están haciendo mal con su lengua. Y tenemos que tener cuidado. Dice que más el que no hace caso a la injuria es prudente. Tenemos que ser prudentes. Dice el 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como... yo lo leí. Mas la lengua de los sabios es medicina. Dice que la lengua de los sabios es medicina, porque podemos tener un buen consejo para una pareja, para una familia, para un joven y alientarlo. Y no solo eso, y si podemos ayudarlo, lo ayudamos también. Si podemos, porque hubo un pastor, de que llegaron unos pastores que tenían gran necesidad y vinieron a él a que lo aconsejaran. Y él vino y se puso a aconsejarlo, leyó la Biblia y oró por ellos. Y que él escuchó la palabra del Señor que le dijo, porque él tenía dinero. Le dijo que ellos no necesitaban solo el consejo y la oración, necesitaban que le diera lo que tenía. Y él andaba un dinero en su bolsa y se lo entregó todo. Él obedeció. A veces no solo la persona necesita la palabra, no solo necesita un consejo, necesita ayuda, tal vez está pasando hambre, una enfermedad con un pariente y no tiene cómo. Entonces el Señor le dijo a él que no solo la oración, que tenía que resolverle el problema, darle lo que andaba en su bolsa. Y él dice, yo no tuve problema con eso, yo saqué mi dinero y se lo di. Entonces dice el 19, dice, el labio, dice, veraz, permanecerá para siempre. Dice que el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Por qué? Porque la persona mentirosa
Puede mentir por un tiempo, pero dice el Señor, el otro día dice estudio yo, que verá un tiempo que el Señor sacará a la luz todo, porque todos se darán cuenta de lo que anda haciendo. Puede ser un hombre que anda engañando a la mujer, puede ser un hombre que esté robando el dinero en la iglesia, puede ser un hermano de la iglesia que ande con la mujer del hermano. Entonces el Señor, que Él sacará a la luz lo que es luz, porque Él lo sacará, porque Dios no permite cosas sucias, de que contamine, dice, contamine a los demás. Ya cuando ya ha llegado al Señor, ya le llegó todo, tanta maldad. Entonces el Señor actúa a sacar las cosas a la luz para que se den cuenta las personas y haya justicia, para que esta persona le hagan juicio aquí en la tierra, porque aquí en la tierra también, si alguien robó, tiene que pagar, porque para eso hay leyes también. No se debe invadir de las autoridades. Y es lastimoso, pero si algo hizo, por eso están las autoridades también, para cumplir y si es inocente, pues Dios lo sacará con oraciones y se investigará y pues se sacará a la persona. A veces hay muchas injusticias también. Dice el 20, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en él de los que piensan el bien. Dice que el engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están engañando. Cada vez ellos van fallando más, caerán presos o morirán. También hay personas que pueden morir en ese camino, pierden su vida eterna. Pueden perder los hijos, la familia, pueden caer presos. En el momento ellos todo lo ven bonito, pero lo terrible es cuando viene la justicia encima de ellos. Y por eso dice pero la alegría de los que piensan el bien, los que piensan el bien siempre caminarán en rectitud, todo les irá bien, porque es que Dios conoce los pensamientos, el corazón de nosotros. Nadie se irá de este mundo sin pagar también aquí en tierra. Dice el 21, dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Dice que ninguna adversidad, si una persona camina rectamente en Dios y en los caminos, aquí en tierra no tendrá, dice que no le acontecerá nada al justo, dice, porque Dios lo libra del mal. Si camina con rectitud, ¿qué le puede pasar? Nada. Pero más a los impíos serán colmados de males. ¿Por qué? Porque les llegará de toda clase de plaga. Viene una pestilencia, va a entrar a su casa. ¿Por qué? Porque no caminan en rectitud, no tienen la fe puesta en Dios, no viven, no tienen la roca que es Cristo Jesús dentro de sus hogares, de sus casas, de sus vidas. Entonces les irá mal en todo. Ya pueden tener dinero, pero es que el dinero pues Dios no dice que no hay que tener dinero, ¿no? Dice que la plata y el oro es de Él. Lo malo es tener mal corazón y no ayudar cuando necesitan las demás personas. Dice, los labios del mentiroso son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice que los labios mentirosos son abominación delante de Jehová. ¿Qué hombre mentiroso puede decir yo tengo a Dios? No lo tiene, Dios no está ahí. Porque miente sin medida. Porque miente, ¿por qué? Porque tiene un corazón malo. El corazón malo es mentiroso. Pero Dios dice que la mentira es mala, es abominación delante de Dios. No puede ser un labio mentirosos. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dije que contentamiento es el corazón de Dios. Los rectos de corazón, los que hacen el bien, los que caminan rectamente. Dice el 23, el hombre cuerdo encubre su saber. Dice que el hombre cuerdo encubre su saber. ¿Por qué? Porque no es una persona fantasiosa que se jacta. Puede ser sabio,
pero no lo va a andar diciendo ni proclamando que es sabio, no, porque si es sabio, Dios le ha dado la sabiduría, no es para jactarse, y se va a usar la sabiduría cuando el tiempo de Dios para lo bueno, no para jactarse. Dice, más el corazón de los necios publica la necedad. Dice que más el corazón de los necios andan publicando, andan diciendo, pero hablan de su necedad. No están hablando conforme la sabiduría de Dios, ni el entendimiento. Dice el 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Dice que la congoja es como una congoja en el corazón del hombre. Lo abate, dice. ¿Por qué? Porque este hombre, si no tenemos al Señor y no caminamos rectamente, andamos abatidos. Todo lo va a abatir. Por ejemplo, ahorita que anda migración, mucha gente anda nerviosa. Mucha gente no quiere ni salir porque piensa, me va a llevar migración. ¿Por qué? Porque no está fundada su fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando tenemos esa fe, Dios los bendiga a cada uno de los que están ahí, a cada uno de los que están ahí, familiares, amigos, que el Señor lo bendiga a Edgar, mi primo. En el nombre de Jesús lo bendigo a cada uno que están ahí. Bendiciones, que sea el Señor ahí, el Espíritu Santo de Dios entrando en cada hogar. Hay que pedirle al Señor por nuestra salud todos los días porque es necesario clamarle al Señor día y noche si es posible, leer la Biblia, no darle entrada a Satanás, porque nosotros somos llenos de ira, somos llenos de contienda, o la lengua no la detenemos, le estamos dando entrada al enemigo, que puedan hacer con nosotros lo que quiera el enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos puestas nuestras acciones, porque con nuestras acciones estamos llamando al enemigo que los haga como Él quiera lo va a hacer, porque si estamos alejando de Dios y poniendo la mirada, ¿verdad?, en las cosas que no se deben, ¿verdad?, hacer. Entonces yo aconsejo a cada uno que ¿verdad?, que oremos al Señor, al Padre. Dice, más la negligencia será atribulada del hombre, lo abate, más la buena palabra lo alegra. Dice el 25, más la buena palabra alegra al hombre. Y no solo que está diciendo al hombre, es a toda la familia, hombre o mujer, pero aquí dice el hombre, pero es a ambos. A ambos. Dice el 26, el justo sirve de guía a su prójimo. Dice que el justo sirve de guía a su prójimo. ¿Por qué sirve de guía? Porque nosotros damos ejemplo, ven nuestro ejemplo. Los demás, no nosotros vamos a jactarnos, con nuestro ejemplo van a decir, esta persona sí es digna de seguir su ejemplo. Si los enseña la palabra, hay que ponerle atención, porque es digna de seguir sus pasos, de seguir sus consejos. Por eso vemos el consejo que Dios dejó, la enseñanza, cuando Él vino y le lavó los pies a los discípulos. Y la respuesta que Él le dio cuando a Pedro le dijo, Señor, no, tú no me lavas los pies a mí, le dijo. No quiso Pedro que Jesús le lavara los pies. Cuando Jesús le explicó por qué le estaba lavando los pies, entonces Pedro le dijo, no me laves, Jesús, solo los pies, lávame también la cabeza. Entonces el Señor le dijo, tu cabeza está limpia, le dijo, no necesita, le dijo, tus pies. ¿Por qué lo está enseñando el ejemplo Jesús? Porque Él, siendo Dios, le lavó los pies. Y esto es un ejemplo para los guías, para los pastores, para los apóstoles, para los profetas, para los que somos guías. Que si una persona está ahí necesitada, enferma, como esté, debemos de servirla. No decir yo no lo hago, porque aún Él siendo maestro lo hizo. Eso es un ejemplo que el Señor nos dejó, porque dijo que los grandes servirán a los menores. Porque el que se cree más grande de vosotros servirá al menor. Porque los que sabemos, que tenemos sabiduría e inteligencia, que ya los enseñaron la palabra, nosotros sabemos lo bueno. Entonces tenemos que ayudar a los demás, a los que no saben.
a los que no saben, enseñarles la palabra del Señor. Y si está enfermo, también ayudarlo en cualquier cosa. No decir, no, que esté enfermo, yo no lo toco, no lo enfermo, no lo puedo tocar. Debemos de hacerlo. Si Jesús lo hizo, lo dio ese ejemplo, ¿por qué nosotros no seguir el ejemplo? Dice, el justo sirve al guía y a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. ¿Por qué los caminos de los impíos? Porque todo lo que hacen los hace errar. Ellos pensando que todo lo hacen bien, pero lo hacen mal. El no poner a Dios en primer lugar, el no tener sabiduría de lo alto, ya están errando en todo. El ser necio en sus propios corazones, no escuchar la palabra del Señor. Dice el 27, el indolente ni aún asará lo que ha asado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Dice que no hay muerte ninguno en sus caminos del hombre diligente, porque todos sus caminos son justicia, son perfectos, dice la palabra del Señor. Entonces no habrá muerte. O sea, a veces hay mujeres que perdemos el matrimonio porque no tenemos sabiduría y entendimiento por las palabras que decimos y herimos el corazón de la otra persona. Si somos inteligentes y tenemos sabiduría en lo alto, venimos al Señor, ya cuando la pareja nos diga tal y tal cosa, yo miré un testimonio de una mujer que la conoció un hombre, y ese hombre sufrió por la boca de esa mujer, lo humillaba y le hacía de todo, hasta que el Señor la cambió, y ella le decía, le pedía al Señor, cambia a este hombre, pero ¿qué le dijo el Señor? Cambia tú primero, le dijo. Si queremos ver cambio, cambiemos nosotras primero, porque así es como lo vamos a ganar al hombre que llegue a los pies del Señor con sabiduría. Si es un hombre enojado, va a cambiar, Dios lo va a cambiar. Si es un hombre celoso, Dios lo va a cambiar. Si es un hombre que toma, Dios lo va a cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo. Y entonces de cuando vemos los hechos y estamos viviendo, podemos hablar, porque no estamos hablando mentira, estamos hablando con verdad. Por eso un testimonio se da cuando ya ha ocurrido que vemos las cosas, no antes de no verlas, antes de no vivirlas. Tiene que ser con demostración, demostrar que sí, que Dios hizo el cambio. Pero debemos de cambiar y darle a demostrar que Dios sí cambia, que Dios me ha cambiado a mí y que por medio de mis actuaciones que Él vio, Él va a llegar a los pies del Señor. Y hay que orar todos los días y poner la fe en Dios, que nosotros con nuestra fuerza no lo vamos a hacer, porque ahí estamos dejando de lado al Espíritu Santo de Dios y queremos hacerlo a nuestra propia manera. Y no es así. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios haga la voluntad cuando Él quiera hacerlo. Nosotros debemos orar y leerles la palabra para que oigan la palabra del Señor cada vez. Y ellos poco a poco van entrando. Más cuando un hombre es que lo han criado en otras religiones como la católica. Y no es que es malo, sino que es la necedad del hombre que llega, no, que yo soy aquí, se aferran de que son de un lugar y no quieren abrir el corazón. Pero poco a poco le vamos hablando conforme a la Biblia, hablándole conforme a la Biblia. Quien va a trabajar es Dios. Porque yo le decía, pero si tú no leías la Biblia, yo nunca te vi leyendo una Biblia. Ahora él lee la Biblia, le gusta escuchar alabanza, me oye cuando yo le leo la Biblia, y antes no era imposible leerle la Biblia, bien imposible, ahora es diferente. Entonces hay cambios en la vida de una persona que en realidad tiene su fe puesta en la roca que es Cristo Jesús, y que nadie lo mueve de ahí, solo el Señor. Y esta es la enseñanza, ahí terminó en Proverbios 28, terminó esa enseñanza de
de 9 en adelante, la que di yo. Y es muy bonito leer la Biblia porque así cualquiera que lo lee la Biblia y lo esté explicando otras cosas no los va a engañar, porque nosotros estamos leyendo la Biblia, nosotros sabemos qué estamos leyendo y qué es lo que dice ahí, porque cualquiera lo puede leer la Biblia, pero no sabemos cómo está explicando las cosas. Entonces debemos de leer la Biblia nosotros. Es recomendable leer la Biblia, tener Biblias en casa, pero leerlas. Y orar todos los días, la oración también, para que Dios los venga y los vaya abriendo el entendimiento. Cada día los va abriendo el entendimiento y los va dando sabiduría. Porque así por así tampoco no vamos a entender la palabra. Una los va a dar sueño. Otra la vamos a leer y vamos a quedar como que no le hemos leído porque no le vamos a entender. Yo me acuerdo que yo lloraba y ponía mis manos encima de la Biblia porque yo la leía. Primero me daba sueño, me quedaba dormida. Leía un poquito y me dormía. Después no entendía nada. Yo le decía al Señor que me abriera que abriera los códigos que Él había puesto en mí desde la eternidad, que me diera inteligencia y sabiduría. Y yo le oraba. Y le pedí a alguien que me enseñara, hasta que Dios me vino dando entendimiento y me puso a alguien que me enseñara la palabra. Pero tenemos que pedir de corazón todos los días. Dios los conectará con la persona. No es necesario que nosotros la busquemos. Él nos va a conectar con la persona indicada, como los enseña el Señor. Primero en el Espíritu, los conecta en el Espíritu. Cuando Dios los conecta en el Espíritu, nosotros ya sabemos antes que la carne, porque todo es así. Dios cuando nos va a mostrar algo, primero los conecta en sueños, en visiones. Ya vemos aquello adelantado, entonces nadie los va a engañar, porque es ahí la sabiduría que habla la Biblia, la sabiduría, porque nadie los va a engañar. No vamos a ser engañados, que alguien venga y nos diga una cosa contraria a la que nosotros ya el Señor los ha mostrado. Entonces esa es la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor, esta es mi palabra de este día. Los bendigo a cada uno, que sea nuestro Padre Celestial bendiciendo a cada uno en la familia, y que sea el Señor ahí orando ahí todos los días de nuestra vida, todos los días orando por nuestros hijos. Un hijo está enfermo, oremos, no los cansemos de orar hasta que miremos la sanidad. Pero tampoco, aunque vemos la sanidad, vamos a dejar de orar. No, tenemos que seguir creyendo y orando en el Señor, orando todos los días, enseñándole a nuestros hijos. Están enfermos, Dios los sanará. Para Él no hay nada imposible. Dice en un versículo, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible? No hay nada imposible para Él. Nada hay imposible para Dios, pero nada hay imposible. Si Él nos creó a nosotros, creó los cielos y la tierra, ¿qué no hará el Señor por nosotros? Si somos sus hijos, Él estará ahí. En el nombre de Jesús, bendiciones. Bendiciones. Amén y amén.